Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Bueno, damos gracias al Señor que tenemos hoy la oportunidad de estar reunidos para leer juntos la palabra del Señor. Y es así que, siguiendo este estudio correlativo de la carta a los Efesios, les invito para que abramos nuestras Biblias en el capítulo 3 de la carta a los Efesios y juntos vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 13 inclusive. Así entonces, abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 3 para leer desde el verso 1 hasta el verso 13 inclusive. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, de la cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Hasta aquí entonces en esta hora hemos leído el texto de las Sagradas Escrituras y quiero invitarlos para que juntos podamos orar al Señor y pedir esa gracia que nos es dada cada vez que nos reunimos y abrimos la Biblia
para compartir el texto bíblico y también para exponer así mediante los dones que fueron dados a la iglesia para esclarecer los misterios que están escondidos y ocultos y que son revelados por medio del Evangelio, que hoy nosotros podamos recibir la revelación por medio del Espíritu Santo. Por eso le invito para juntos orar y pedir esa gracia al Señor. Padre, hemos abierto las Escrituras, hemos compartido la lectura del texto bíblico y ahora ha llegado el momento en que vamos a exponer, Señor, el texto y tu palabra. Pedimos la gracia de la sabiduría, de la revelación y del entendimiento, para que los misterios que están ocultos y que te ha placido el revelárnoslo y dárnoslo a conocer por medio del Evangelio, nos sean revelados, Señor, y el velo sea corrido de manera tal que en esa común fe seamos edificados, fortalecidos y podamos alcanzar toda bendición. Por medio de Jesucristo te lo pedimos y te agradecemos. Amén. Bueno, hablando justamente del misterio, esto es de lo cual se refiere esta porción del texto bíblico, ¿no? Cómo el apóstol Pablo hablaba acerca de su autoridad espiritual para compartir el misterio que había estado escondido a través de los tiempos, pero que ahora le placía a Dios el revelarlo, el darlo a conocer por medio del anuncio del Evangelio. Y nos esclarece cuál es el misterio, que Dios quería reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Por eso habla que los gentiles, que en otro tiempo, por el muro de separación que había a causa de la circuncisión hecha por la mano del hombre, que distinguía a una nación de las demás naciones de la tierra, ese muro de separación cae y de ambos pueblos el Señor hace un solo y nuevo hombre creado en él, formado por medio de él y que es por medio de él presentado delante de Dios, y ese nuevo hombre es el que es heredero y coheredero de toda la bendición espiritual, que es de aquello de lo cual viene hablando el mismo autor de esta carta, con la cual nosotros hemos sido bendecidos en los lugares celestiales. Entonces, cada vez que nosotros compartimos el Evangelio, lo que hacemos es esclarecer ese misterio. Un misterio es algo que está escondido, que sencillamente para algunos puede ser una incógnita, pero para otros puede ser una verdad revelada. ¿Cuándo se revela esa verdad a nuestras vidas? Cuando lo recibimos por medio de la fe. Muchas personas hoy permanecen en la ignorancia, en el desconocimiento de este misterio, pero no porque no les fuera anunciado la palabra verdadera del Evangelio, sino que al oír la palabra verdadera del Evangelio no fue acompañada de la fe, por lo tanto el velo de la incredulidad sigue cegando sus entendimientos y no permitiéndoles ver el plan de Dios que estaba escondido en Cristo a través del tiempo y de las edades, de reunir todas las cosas en Él. Por eso, cuando el apóstol Pedro recibe el manto con toda clase de animales inmundos y Dios le da la orden de matar y de comer, él se niega a recibir esa orden. ¿Por qué? Porque desde la juventud él se había guardado, no permitiendo que nada inmundo entrara en su boca, porque era parte de las normas y de las reglas que conservaba esa nación de Israel. Pero Dios le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. ¿Por qué? Porque mediante el sacrificio de Jesucristo, lo que fue quitado es el pecado del mundo. Nosotros vemos que cuando el pecado entra en el mundo, con ello ¿qué entra? La maldición, entra la muerte, entra la enfermedad, entra el sufrimiento para el hombre. Pero cuando el pecado es quitado, todas las cosas quedan siendo bendecidas y santificadas mediante la sangre de Jesucristo que quitó el pecado. El pecado es
el aguijón de la muerte, lo que ha causado sufrimiento a la humanidad. Pero cuando Dios quita el aguijón, entonces la muerte pierde su poder. Ya la muerte no tiene su soberanía. La Biblia dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aunque no habían pecado, no había ley, pero la muerte reinaba. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado reinaba. Después, por medio de la ley, sale a luz el pecado, se da a conocer al hombre que era pecador, porque ¿qué es lo que hace la ley? La ley es lo que revela es que somos pecadores. Es como una radiografía que revela cuando una extremidad, un hueso, se ha fisurado, se ha roto, tal vez a simple vista no se ve, pero cuando se lo pone bajo el efecto de los rayos X y eso se toma una imagen en una placa, entonces ahí se puede ver el estado de ese hueso. Así es la ley de Dios que revela al hombre su condición de pecador. La ley no vino para que nosotros la cumpliéramos, sino que la ley vino para que nosotros entendiéramos que éramos pecadores. Pero Dios, que no quería que el hombre pereciera, a su tiempo envió a su Hijo, nacido de una mujer, y el cual vivió en este mundo haciendo bienes, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos por el diablo, viviendo sin relación alguna con el pecado, y cuando muere, muere como un malhechor. La razón por la cual él muere como un malhechor es que él sustituye en esa cruz a la humanidad toda, sufriendo en sí mismo el castigo de nuestros pecados y delitos. Habiendo Dios, como lo expresa el profeta Isaías en el capítulo 53, cargado sobre él los pecados de la humanidad. No es que nosotros traspasamos nuestros pecados a Cristo, sino que Dios traspasó los pecados de la humanidad a Cristo para ejecutar al pecador y al pecado. Por eso es que todas las cosas fueron reconciliadas con Dios por medio del Señor Jesucristo y fueron purificadas, santificadas. Así como en el Antiguo Testamento todas las cosas eran santificadas por medio de la sangre, a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios, que estaba reservado a través de los tiempos y de las edades para cumplir con esa misión. Porque cuando Cristo vino, ¿qué es lo que dice? Yo para esto he nacido y para esto he venido. Entendiendo claramente que su misión no era sanar solamente enfermos, libertar a los oprimidos del diablo, sino su misión era salvar a su pueblo de sus pecados. Y esa gracia fue tan abundante que no solamente alcanzó a la nación de Israel, sino también nos alcanzó a nosotros los gentiles, que era lo que Dios venía anunciando a través de los profetas de Israel, que despertaría a celos por un pueblo que no era pueblo, y que ese pueblo le tomarían y le tomarían por Dios, siendo que no eran pueblo, serían despertados a celos con una nueva nación. ¿Quién es esa nueva nación? Nosotros, la iglesia. Entonces, este misterio sigue siendo una incógnita para quién, para quien argumenta, para quien no lee suficiente el mensaje que ha sido transmitido desde el principio, para quien trae su propia idea, su propio pensamiento de que no puede ser posible que con esa sangre todos los pecados hubieran sido cubiertos. Entonces, para quien tiene una idea diferente, para quien trae un pensamiento distinto, entonces sigue siendo un misterio y no se puede ver perfectamente unido con Cristo y tampoco puede tener, como dice el verso 12, en quien tenemos seguridad. Tampoco puede tener seguridad. Por eso hoy es muy común preguntarle a una persona, ¿tú eres salvo? ¿Y qué responden? No lo sé. Dios sabe si voy a ser salvado. Si viniera Cristo ahora, ¿eres salvo? ¿Podrías
partir con Él. Entonces dicen, no lo sé, eso lo sabe Dios. Muchas personas hoy, a pesar de que asisten a la iglesia, que tienen la Biblia a su alcance, que escuchan semanalmente los domingos el mensaje del pastor, todavía no tienen esa seguridad. ¿Qué es lo que muestra? Que para ellos el misterio sigue siendo una incógnita, algo que no les fue revelado. Sin embargo, para quien le fue revelado, ¿qué es lo primero que tiene? Seguridad. Y a pesar de lo que ve, a pesar de lo que siente, a pesar de lo que le parezca, sabe que Dios le ha rescatado de una vana manera de vivir. Sabe que Dios lo ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Sabe que su nombre está inscrito en el libro de la vida eterna. Sabe que cuando Cristo venga, se va a ir en gloria con Él. Tiene seguridad. ¿Y qué es luego lo que dice? Y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Muchas personas hoy, antes de orar, primeramente confiesan, constantemente confiesan sus pecados. Aún hay doctrinas y enseñanzas de que debe de confesarse el pecado para recibir limpieza. Sin embargo, no se limpian los pecados con la confesión. Nunca se limpió antiguamente los pecados con la confesión. Es más, si nosotros seguimos la forma y la manera en que se limpiaban los pecados, no era por medio de la confesión, sino por medio de la sangre. Sin sangre no puede haber remisión de pecado. ¿De dónde viene la confusión? De un versículo bíblico, capítulo 1 de Juan, verso 9, de primera de Juan, que dice, si confesamos nuestros pecados, tenemos abogado para con Dios, justo y fiel, el cual nos perdona. Pero pasamos de vista el verso 7, que es en donde dice, si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces tenemos que pensar profundamente, ¿cuándo fue derramada esa sangre? ¿En el momento en que yo confieso o hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario? Esa sangre se vertió hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. No se derrama en el momento en el que yo confieso. Por eso la Escritura dice que no podemos volver a exponer a Cristo al vituperio, no podemos volver a sacrificarlo a Cristo, sino que con ese sacrificio fue suficiente, hecho una vez y para siempre, para presentarnos perfectos. Esa es la verdad del Evangelio. No es por medio de la confesión, sino por medio, tenemos acceso por medio de la fe en Él. Porque si dependiera de cuánto yo confieso, hay cosas que para mí hoy puedan ser que me sienta reprendido y hay cosas que para mi pensamiento, mi raciocinio, no tengo por qué confesarlas porque creo tener razón, porque creo tener la verdad, porque creo que no es algo que ofenda. Sin embargo, ¿cuántas cosas hay que a diario hacemos, decimos y ofenden? Entonces, si dependiera de mi confesión, yo permanezco muerto en mis delitos y pecados, porque no puedo confesar todos mis pecados. ¿Por qué? Porque no hay varón que no ofenda de palabras. Esto es lo que dice Santiago. El que no ofende de palabras, ¿qué es? Varón perfecto. No hay quien ofenda de palabra. Entonces, ya sea por un entredicho, ya sea por un pensamiento o un mal sentimiento, por el engaño del corazón, por el engaño del pecado, nosotros sencillamente, constantemente, estamos blasfemando contra Dios. Entonces, si dependiera de nuestra obra, no hay manera que podamos acercarnos con confianza, no hay manera que podamos tener seguridad. Pero como no depende nuestro acceso a la presencia de Dios de nuestra obra, que ya sea que confiese todos los males que he hecho, o me olvide de algunos, o sea tan diligente y estricto que los confiese todos, no depende de eso, sino depende de la fe en Él. Por eso termina diciendo el verso 13,
por lo cual pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Y cuál es lo que él está transmitiéndole a la iglesia? Que él lo padecía por causa de los escogidos, a causa del ministerio que le había sido dado de anunciar esta buena nueva a los gentiles, es que él sufría persecución, es que él padecía. Pero para ellos también eso era una gloria. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Él nunca, si nosotros hoy al leer las escrituras idealizamos, y ciertamente que fue un hombre tremendo. Sin embargo, era un hombre tosco en palabras, un hombre de baja estatura, de ser tenido en poco el apóstol Pablo, por lo cual constantemente él tenía que defender su apostolado. Si para algunos no soy apóstol, ciertamente para vosotros lo soy. Vosotros sois mi carta de presentación, no necesito recomendación. Algunos dicen que mis palabras, mis escritos son potentes y tienen autoridad, pero que mis palabras me manifiesto débil. Entonces, era una persona que en apariencias no era verdaderamente una persona que deslumbrara por lo que la Biblia nos deja ver de su personalidad. Sin embargo, ¿qué era lo que se manifestaba? El conocimiento del Señor, la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para exponer este misterio que estuvo oculto a través del tiempo y de las edades, y que le fue dado a él como perito arquitecto mostrarnos el diseño de Dios, que no le fue revelado por carne ni por sangre, sino por Dios mismo, para que anunciara este misterio entre los gentiles. Entonces, cuán importante es. Muy cierto que leyendo los evangelios nosotros podemos tener una visión clara de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero si no entendemos las cartas del apóstol Pablo, entonces le vamos a ver a Cristo como Dios y en los cielos, y a nosotros muy separados y muy distantes de Él como pecadores, como viles, y no vamos a poder unirnos. Pero cuando entendemos las cartas del apóstol Pablo, entonces el misterio se revela y ahí nos encontramos perfectamente unidos, formando el cuerpo de Cristo, siendo herederos y coherederos de esta gracia. ¿Cómo nos lo expresa aquí en el capítulo 3? Y una vez más lo leo en el verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y dice, ¿cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa, y dicen ¿dónde? En Cristo Jesús, y nos dice por medio de ¿qué? Por medio del Evangelio. Por eso es tan importante recibir, creer la palabra verdadera del Evangelio para que nos sea revelado ese misterio y nos podamos ver perfectamente unidos con Cristo, participando de todas las riquezas espirituales y siendo herederos y coherederos con Cristo de toda bendición espiritual. Qué gracia poder compartir este capítulo 3 y poder meditar en este misterio, el cual por la misericordia de Dios nos fue revelado, porque a Dios le plació revelarnos a Cristo y envió a sus siervos, quienes nos anunciaron la palabra verdadera del Evangelio, sacándonos de tinieblas y de vivir vidas ajenas, viendo a Cristo lleno de poder, lleno de gracia, lleno de gloria, como el unigénito de Dios, Hijo de Dios, como lo presenta el apóstol Juan, pero nosotros separados, viéndonos viles, pecadores, y viéndonos que no somos merecedores de nada.
Y ciertamente lo éramos viles, éramos pecadores y no éramos merecedores de nada, pero a Dios le plació el revelarnos y mediante el poder del Evangelio nos sacó de esa vana manera de vivir, nos trasladó del reino de las tinieblas y nos llevó al reino de su Hijo amado, en donde gozamos de todas las riquezas espirituales juntamente con Cristo. Espero esta meditación y esta exposición de la palabra de Dios haya servido para esclarecerle y para que pueda de esa manera ser alumbrado nuestros entendimientos y nos podamos ver perfectamente unidos con Cristo Jesús, así como lo expone el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Le invito para que oremos y demos gracias al Señor. Amado Dios y Padre, agradecidos que nos das poder tener estos tiempos, estas instancias en las cuales tenemos la oportunidad de abrir las Escrituras, de exponer el texto bíblico y tener una meditación, Señor, y por la gracia y por la obra del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, para así poder juzgar todas las cosas conforme al juicio que nos es dado por medio de tu Espíritu Santo. Gracias te damos por los dones que le has dado a la Iglesia para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio a la cual nos ha llamado, en la cual, Señor, no podríamos participar si no fuera que hemos sido santificados, justificados, si no fuera que hemos sido hechos perfectos, Señor, porque de qué otra manera podríamos participar de este ministerio si no hubiera sido por tu obra. Dándote gracias en todo, mediante la fe que es en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,